Y este podcast es presentado gracias al auspicio de Matías por prestarnos el departamento y darnos la instancia para grabar acá. Somos... Es verdad, gracias Matías. Gracias Matías. Somos Casi Entrenadores, sí, ese es el nombre del podcast. Y hoy día hablaremos sobre... electromiografía y No, pero se escucha bien. salto vertical. Claro. Convenciones honoríficas y especificidad en el voleibol. Sin más que ahondar, disfruten el video. Sigan Sí. viendo. Espero les guste nuestra mascota oficial, ¿sí? Esa, ¿Sí? ¿sí? Ya. Disfruten el video. Prepárese. Hartos likes y hartos comentarios, por favor. Dependemos de ustedes. Buenas tardes, buenos días. No sabemos a qué hora estés viendo esto. Junto con mi compañera, Marla Almarza. bien, mi compañero David Espinosa por acá. y que les habla Vicente Lobos, vamos a hablar sobre electromiografía y el salto vertical. Partamos definiendo conceptos. Ya. ¿Ya? ¿Qué les parece con eso? Démosle. Escuchamos. ¿Lo defino yo? Dale. Bueno, básicamente la electromiografía trata de un estudio experimental en el cual está dedicado a detectar y analizar, se me salió lo caribeño, a detectar y analizar el uso de las señales mioeléctricas del músculo en contracción. Eso a partir de la señal electromiográfica que mide la tasa de descarga y ¿cómo era la cosita? La despolarización y la repolarización de la membrana. ¿Algo que acotar? Bien. ¿No? Bien. Ahí podríamos más o menos informar en qué áreas se puede usar la electromiografía, en qué áreas se usa generalmente la electromiografía hoy por hoy. ¿Alguno más o menos tiene como ideas de eso? Bueno, la electromiografía se puede utilizar para detección de fatiga, por ejemplo, fatiga muscular. Se puede utilizar para poder observar la cantidad de actividad eléctrica que tiene la musculatura, dependiendo de si ya sea para rehabilitación deportiva o para eficiencia al momento de realizar gestos técnicos independientemente del deporte. Entonces, a fin de cuentas me estáis diciendo que la electromiografía se ocupa a fines de detalle en el campo clínico y en campo de rendimiento deportivo. Esas serían las dos áreas principales. Sí, podrían ser quizás las más usadas. ¿Cuál vendría siendo quizá un contra de la electromiografía? Es que en patrones quizás cíclicos, en donde el ambiente está más controlado, es menos dificultoso la utilización del material que implica la electromiografía, así con los electrodos. Que acá tenemos auspiciado por, claro, electrodos Usach. Y la utilización de esto es incómodo al momento de realizar cualquier actividad. Por lo tanto, cosas como el pedaleo o caminar o trotar vendría siendo mucho más cómodo de utilizar. Ahora, si nosotros queremos realizar la actividad electromiográfica en una carrera de ataque en voleibol, por ejemplo, es mucho más difícil entendiendo todo lo que abarca el gesto técnico y todo el material utilizado. Sí, y añadiendo un poco quizás a cómo se utilizan hoy por hoy los electrodos. Anteriormente, bueno, sí era mucho más complejo quizás la utilización de esto, ya sea como para gestos cíclicos o acíclicos, porque, valga la redundancia, antiguamente se usaba mucho electrodo con cable y eso implicaba aún más dificultad que el electrodo efectivamente no se moviera en un gesto.
Pero hoy por hoy ya, digamos, existen electrodos que no necesariamente tienen que usarse con cables. De hecho, la gran mayoría de los electrodos hoy por hoy ya se usan sin cables y son a través de Bluetooth, o sea, son los wireless, Por pero señales de frecuencia, a fin de cuentas. tal cual. Entonces, claramente facilita un poco el uso y al final también la práctica de usar electromiografía para muchas más áreas es más fácil de utilizar. Bueno, andando un poco en eso, hablamos y definimos ya lo que vendría siendo a grandes rasgos la electromiografía, pero no dijimos específicamente cómo utilizar los electrodos, ¿sí? Que vendrían siendo lo que mostramos delante. Los electrodos se colocan en lugares específicos, ¿sí? No van en cualquier lugar y una diferencia de menos de 1 centímetro puede provocar grandes cambios en la toma de los datos. Y se cometen muchos errores al momento de realizar electromiografía según la ubicación del electrodo. Por eso mismo, también es parte de los auspicios de hoy día. Tenemos el proyecto de la Unión Europea, CERNAM. Ah, es Hernán. Buen auspicio. Básicamente el grupo europeo que se dedica básicamente a intercambiar información y experiencia clínica en cuanto al uso de los electrodos, solamente enfocado en electromiografía de superficie, y a final de cuentas estandarizar las propuestas de dónde poner los electrodos para tener una mejor medición de los datos. Complementando esto, como lo que nosotros queremos es captar la energía de un músculo en particular, lo que comenta David, tiene las indicaciones de la ubicación exacta de cada músculo en el cuerpo, ¿sí? En todo el cuerpo. Por lo tanto, es un libro bastante extenso. ¿Qué ocurre con esto? Hay interferencias al momento de recibir la señal electromiográfica que tienen que ver con, por ejemplo, la piel, la cual tiene que someterse a un tratamiento antes de colocar el electrodo para que no suceda impedancia. Luego abordaremos qué es la impedancia. Por lo tanto, una de las maneras es lijar la piel con una lija suave, limpiarla con alcohol. Oye, bicho, ¿y cualquier alcohol te sirve? ¿Y te sirve este? No, David, no ese tipo de alcohol. Yo digo que sí. Ya, no, ese alcohol no. Pero eso, no sé si se me pasa alguna otra manera de limpiar aparte de la lija y del alcohol. A fin de cuentas, ¿Un líquido corrosivo puede ser? No. No, sí, no. Pasta abrasiva, ahí Pasta sí. abrasiva, ese es el O caso. sea, a fin de cuentas lo importante es que quede correctamente lijado, depilado y aparte lo más higienizado posible. Como idea principal es que quede rojo el espacio a medir. Sí, igual por lo general, gran parte de los papers que yo leí al menos usaban el método de depilación de la zona y el alcohol, que finalmente es como el menos invasivo, por así decirlo, dentro de los métodos que hay. Pues si finalmente, igual, para que estamos con cosas, lijarte la piel de ser súper molestoso, ¿cachai? Así que eso por lo que yo leí, hoy por hoy se usa mucho la depilación más el alcohol, ya no tanto como la lija o la pasta abrasiva. Ahora esos son recursos ya, puta, si no hay alcohol, no hay para depilarse, ya, usemos lija, lo que tengamos, ¿no? Sí. En cuanto a esto también genera un efecto en la piel, por lo que algo que no se puede hacer al momento de la electromiografía superficial vendría siendo quitar el electrodo y volverlo a colocar de nuevo, por ejemplo, para medir otro gesto o en otro momento o otro día. ¿Cuáles son los problemas que habrían en estas dos situaciones? Primero, volver a colocar exactamente el electrodo donde va
y no uno, todos, es muy, 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 muy difícil, si es que no es imposible, por así decirlo. Por lo tanto, eso sí o sí va a generar un sesgo al momento de tomar los análisis nuevamente. Lo otro es que la piel también se inflama. Por lo tanto, el repetir este proceso en un periodo muy corto de tiempo antes de la recuperación de la piel también va a generar interferencias en la toma de las señales. No sé si quieren agregar algo. En tal caso, normalmente como protocolo para evitar este tipo de inflamaciones o tipo de problemas en la toma de la señal bioeléctrica, normalmente se utilizan geles conductores de forma que la señal pueda medirse de mejor manera y más directa. De todas formas, si dado el caso, por ejemplo, no se logra captar correctamente la señal, por ejemplo, en zonas que quizá haya mucha interferencia por el mismo problema de los tejidos, por ejemplo, por decirlo de cierta forma, medición de la señal del nervio ciático, por ejemplo, por parte de, sin embargo, el glúteo mayor, al ser de todas formas un músculo muy expuesto, de todas formas, al tener gran concentración de grasa, por lo menos existe la posibilidad de hacer electromiografía de aguja. Bueno, eso es lo otro. Ay, perdón. Se me había olvidado que lo que tocó David también es un tema importante, y es que dependiendo de la cantidad de grasa que hay en el lugar, qué tan directo es el electrodo hacia la musculatura, también hay una interferencia respecto a la señal. Sí, bueno, y también hablan, hay interferencias como propiamente tal del cuerpo que pueden finalmente dañar un poco la señal eléctrica que se manda al computador, que finalmente es donde se detecta la electromiografía. Existe también interferencia de lo externo, ¿verdad? Como pueden ser los celulares, los computadores o todo aquello que generen ondas eléctricas o señales eléctricas. Y bueno, para eso generalmente se utilizan filtros que pueden, bueno, ahí no sé si es que andar como en los tipos de filtros que pues se pueden hacer, pero a grandes rasgos existen tres que pueden ser bajo una como... Claro, los filtros de paso bajo o low pass, Sí. paso alto, high pass, y de banda, si no me equivoco. Sí, band pass. Band ¿sí? pass. No, lo explico yo, sí. ya. Hay una determinada frecuencia, entonces el de paso bajo vendría colocando un tope en un mínimo de frecuencia, ¿sí? En un máximo, creo, ¿no? En un mínimo, en un máximo. Según yo, como que el low pass es donde pones un máximo y todo lo hacia abajo cuenta como frecuencia. Claro, el high pass era como que tú pones un límite y de ahí en adelante todo lo que sea sobre esa frecuencia va a estar detectado por la electromiografía, y el band pass que al final establecís como límite y límite, pues, que la frecuencia esté como, no sé, generalmente, y por lo que yo leí en los papers, era de 50 a 400 en lo que era músculos, hasta 500 I. Ya, entonces, en lo que estábamos era como explicando más o menos los filtros de low pass, high pass y band pass. Entonces, el low pass finalmente es que establece como un límite máximo de frecuencia para que la electromiografía capte todas las frecuencias bajo esa frecuencia límite. El high pass, por el contrario, sería que establece un límite mínimo de frecuencia para que la electromiografía capte todas las frecuencias superiores a esa, y por tanto el band pass es el que establece como límite y límite de máximo y mínimo, o mínimo y máximo, por dicho, donde generalmente, por lo que capté en los papers que leí sobre electromiografía, era que utilizaban como entre 50 a 400 Hz o a 500 Hz, que es lo que más vi. No sé ahí si ustedes habrán visto como otro, porque yo por lo general, al menos en los que leí, eran puros band pass. Casi todos los filtros que se utilizaban eran band pass.
Casi ninguno hacks o... Bueno, para complementar un poco, esto se utiliza debido a que cuando nosotros estamos tomando una señal, queremos tomar una señal en específico. Y esta se ve interferida por quizás las mismas señales que generan músculos que están más cerca, músculos lisos, o incluso sonido ambiente, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, para esto se utilizan los filtros, ¿sí? Para eliminar toda esta frecuencia, para limpiar también las señales. Claro. Eso, y que sea mucho más claro el hecho de digitalizar lo análogo. Lo análogo. Recordemos, ya acotando, esto en parte de la electromiografía de superficie, que una de las grandes problemáticas que tiene es la interferencia con los músculos adyacentes. Eso por parte de la electromiografía de superficie. Por lo mismo, más directo y en campo clínico se ocupa la de aguja, porque de todas formas se toma directamente la unidad motora precisa. Lo único malo y problemático de esto es que no debe moverse la aguja, porque de lo contrario se pierde el foco del estudio. Sí, es verdad. No, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, creo que, hablando del campo clínico y todo eso, ligado a la kinesiología, hoy por hoy la electromiografía en verdad ha sido, yo creo que una de las técnicas más utilizadas para los kinesiólogos para saber cómo trabajar ciertos músculos ante ciertas lesiones provocadas en sus deportistas. Y bueno, hace poco que estuve en el mismo kine me hablaba mucho de electromiografía y de cómo la electromiografía ayuda mucho a detectar qué tipos de movimientos o qué tipos de ejercicios pueden trabajar más precisamente, por así decirlo, el músculo que quieren trabajar en comparación a otros años. Y la verdad es que cuando me empezó a hablar como eso, yo igual dije, wow, como en verdad, no sé, era una plancha lateral y claro, me la hizo hacer como con rodillas dobladas en vez de rodillas extendidas para poder trabajar más el glúteo medio, y efectivamente yo sentía mucho más que trabajaba el glúteo medio que con las piernas estiradas, que eso al final trabajo casi todo el lado lateral. Y yo dije, mira, increíble, yo quedé así. Pero, ¿y eso el kine hizo estudio electromiográfico? No, directamente a mí no, pero que sí por estudios electromiográficos que ya han habido, que se han ido masificando, han podido claramente como detectar qué ejercicios sirven más para lo que necesito trabajar, al menos en el área kinesiológica. Me imagino que en el deporte debe pasar lo mismo, si finalmente igual se puede relacionar mucho. Bueno, en base a eso, yo creo que también podríamos hablar un poco respecto al músculo como tal, ya que nosotros hacemos estas mediciones electromiográficas, pero ¿para qué? Como específicamente, ¿qué sucede en el músculo al momento de tomar estas señales? Complementando un poco lo que dijo David al principio, vendrían siendo, en el músculo hay electricidad, ¿sí? El músculo, para contraerse, recibe electricidad y al momento de contraerse también genera electricidad. Entonces vendría siendo algo importante al momento de todo lo que conlleva el movimiento, ¿cierto? Entonces también acá tenemos cuándo genero más actividad eléctrica y cuándo genero menos actividad eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, al momento de yo tener un patrón aprendido, cuando no es lo mismo realizar un gesto por primera vez que caminar, por ejemplo, que lo hacemos habitualmente. De hecho, para mediciones electromiográficas, en un estudio, decían que la marcha vendría siendo el patrón más fiable al momento de realizar electromiografía, debido a el nivel de aprendizaje que nosotros tenemos con la marcha. Y en base a esto, un mismo gesto, al momento de aprenderlo, puede ser eléctricamente muy alto, y al pasar del tiempo, cuando yo empiezo a dominar este mismo movimiento, por así decirlo, vamos a decir el salto, empieza a bajar la actividad eléctrica en el mismo movimiento,
pero no pierde ni altura, no pierde fuerza, por lo tanto se vuelve eficiente. ¿Y qué queremos decir con esto? Que un ejercicio o un gesto deportivo en específico, cuando alcanza como su pico o cuál es el objetivo del trabajo técnico, vendría siendo Un factor muy crucial en el rendimiento vendría siendo el salto vertical. ¿Sería tan fiable medir eso? bueno, hay una... No habíamos dicho que era de voleibol. ¡Sorpresa! Sorpresa. Bueno, ¿Podrías repetirme la pregunta? Que ahí como que me descolocó un poquito. Me descolocó un poco. Ya, es... Pregúntame de nuevo. ¿Te acordás que mencionaste que la marcha era como el patrón de movimiento asociado Claro. más normal a ver ciertas patologías o sea, problemas? Lo que se dice principalmente, lo que leí, era como la fiabilidad al momento de realizar análisis electromiográfico. Ya tiene que ver con eso. Y uno de los patrones como que tiene mayor confiabilidad vendría siendo la marcha. A lo que esto también asociado a que la automatización de los movimientos disminuye la actividad eléctrica de la musculatura, ya que al momento de repetir, yo soy más eficiente con el mismo movimiento. ¿Sí? Y por eso la marcha como tal vendría siendo muy fiable, Muy por así fiable. decirlo. Claro. Pero ponte en... O sea, ya eso sería como enfocado tipo campo clínico. Por ejemplo, si lo extrapolamos a campo deportivo, por ejemplo, los deportes en general tienen ciertos patrones de movimiento muy específicos, los cuales son cruciales en su rendimiento. Claro. Por ejemplo, tomemos en alguno que vendría siendo el salto vertical, que el salto vertical se utiliza en gran variedad de deportes, entre ellos voleibol, levantamiento de pesas, por ejemplo, etcétera. Sí. O sea, a fin de cuentas, ¿sería fiable en vez de tomar marcha quizás tomar salto vertical, por ejemplo? Sí, bueno, como dice David, efectivamente el salto vertical es una de las medidas más, o mediciones mejor dicho, más comunes para el ámbito deportivo, en donde tenemos distintos tipos de saltos. Sí, cada salto también mide distintas cosas. El salto vertical se puede separar en SJ, CMJ y Abacalo. ¿Sí? Así como Abacalo. Ya. Oye, bicho, Dime, David. ¿qué ocurre, David? Yo te tengo una pregunta. ¿Te acordás que me quedó como duda general? ¿Te acordás que en el bloque anterior mencionaste que principalmente los problemas de electromiográficos se tomaban con marcha? Claro, recuerdo. Eso sería como enfocado en campo clínico, como tratando de aterrizarlo un poco. Ahora, si nos enfocamos en la población deportista con la electromiografía de superficie, ¿no habrá una mejor manera? No sé, por ejemplo, un factor de rendimiento crucial en varios deportes es, por ejemplo, el salto vertical. ¿Sería este posiblemente extrapolable en vez de tomar marcha? Sí, David. A lo que tú consultas, el salto vertical vendría siendo la medición más común al momento de evaluar principalmente fuerza, potencia de miembros inferiores. En donde tenemos distintos tipos de salto y cada uno te entrega distinta información. Sí, por ejemplo, los más comunes son el SJ, el CMJ y el abálaco. ¿Cierto? ¿No te acuerdas? Sí. El abálaco. El SJ vendría siendo para medir principalmente fuerza concéntrica, en donde, para explicar un poco estos tres saltos, en donde yo... ¿Quieres decir algo? ¿No? Ya. En donde yo comienzo con las rodillas aproximadamente 90 grados, mantengo la posición por alrededor de 4 segundos para eliminar el componente elástico y luego realizo un salto, ¿sí? El otro vendría siendo el CMJ o contramovimiento, en donde yo agrego la fase descendente en un salto, ¿sí? Entonces yo
estoy en posición, o sea, de pie, ¿cierto? Hago una sentadilla media lo más rápido posible, buscando ahí hacer el contramovimiento y saltar. Usualmente acá se salta más que en el SJ debido a que se agrega la fuerza excéntrica y por lo tanto acumulación elástica al momento de realizar el salto. ¿Quería agregar algo? Sí, te iba a preguntar si sabes como el porcentaje ideal de diferencia que tiene que haber entre la altura del salto de CJ con el CMJ. No, Marla, Ah, ya. ilumínanos. No, que yo había leído por ahí que la altura del salto entre el SJ y el CMJ debiesen más o menos tener entre un 10 a un 15% de diferencia de altura del CMJ respecto al SJ. Digamos, obviamente el CMJ más alto que el SJ. Eso es dentro de los parámetros ideales. Claro. Bueno, y David va a agregar algo que me faltó. O sea, no como detalle, igual es interesante el hecho de que saltes un 15% más, por ejemplo, un squat jump o un CMJ, porque, no sé, un ejemplo de que tenéis 45 centímetros de salto de CMJ, estaréis saltando aproximadamente unos 37 centímetros de squat jump, igual es harta la diferencia, pues si son casi 10 centímetros de todas formas. Sí. Considerando eso como un factor dentro del rendimiento en una participación deportiva, 10 centímetros igual es Exacto. marca mucho la diferencia. Pero también ahí va a lo que mencionaba el bicho, que finalmente igual son distintos componentes musculares los que se trabajan en cada salto, entonces también influye mucho en que cuando tú en el CMJ tenés la fuerza elástica que contiene de por sí el movimiento, que no probablemente, sino que es que te ayuda más a saltar, digamos, a conseguir un salto mucho más alto que lo que es el SJ, que finalmente, si bien estás solamente limitándolo a la fase concéntrica, no tienes el componente elástico que tiene el CMJ que te ayude a saltar más. Bueno, ¿y qué sería este componente elástico? El ciclo. Ah, sí, los tiramientos también. Me lo sabía. Bien. Bien, te pillé desprevenido. Bueno, una acotación. David me lo había dicho mientras yo estaba explicando, entonces por eso quería que lo dijera él. ¿Sí? El ciclo de estiramiento y cortamiento. ¿Ahí me escuchas? Te escucho. Sí. Yo siempre te escucho. Bueno, tenemos SJ, lamentamos la dispersión. SJ, CMJ y el Abalakov. Abalakov. Oye, pero antes de pasar de lleno a Abalakov, igual es importante destacar entre el CMJ y el SJ, que son los más utilizados, ¿cómo vendría siendo el grado de activación, ligándolo de lleno a la actividad mioeléctrica? Bueno, entre los dos, el que mayor actividad eléctrica genera es el CMJ. Por lo que ya explicamos anteriormente, no es solamente fuerza concéntrica, ¿sí? Sino también es fuerza excéntrica al momento del contramovimiento. Por lo tanto, yo cuando desciendo mi centro de gravedad, antes de saltar, yo genero tensión en la musculatura. Y todo este proceso en el que yo acumulo energía para luego liberarla, aumenta la actividad eléctrica del salto. Más que solamente el SJ, que vendría siendo partir en eliminar este componente elástico. Por lo tanto, también yo salto menos. Dependo solamente de la fuerza concéntrica de los músculos. Esto, a fin de cuentas, parcialmente explicaría esa diferencia de 15% que menciona la Marla. Sí, podría, sí. Explica la diferencia que dice Marla. Y eso que acá hay otro factor que también aumenta el porcentaje de salto, que vendría siendo, bueno, como decía, SJ, CMJ y eso, explique. ¿Cuál nos falta? ¿Cuál falta? El Abalakov. Le sale la primera. Bien. Sí. No tengo ahí tengo mucha dislexia. Ya, el Equipo de dislexia.
A Bacalov. Ah, ya, no me da Bacalov. Ya, el abálaco vendría siendo agregarle al CMJ el movimiento de los brazos, ¿sí? Por lo tanto, este movimiento de los brazos también aumenta el salto, ¿sí? ¿Podrías explicarnos un poco más respecto a eso? De La diferencia entre cuando agregamos el salto, con los braseos con y el todo braceo, eso. claro. Ah, bueno, es que yo eso lo busqué respecto al vóley, pero me imagino que dentro de las proporciones generales, sí o sí la implicación de un braceo en el salto aumenta la altura del salto. Es por dos componentes principales que yo logré ahí destacar, que principalmente es que cuando uno añade el braceo, de por sí tendemos a bajar ya más nuestro centro de masa, o sea, nuestro centro de gravedad, perdón, y por tanto alcanzamos, además, con nuestros miembros superiores, a tener como una mayor masa hacia abajo que nos ayuda como a impulsar, pucha, no sé cómo explicarlo, creo que como medio me enredé, pero O sea, ayuda a bailarlo. En contraste con el CMJ, que es netamente de componente elástico de miembro inferior, al añadir ese componente extra por los brazos se estaría acumulando más tensión y energía elástica en el movimiento, Tal cual. lo cual significaría que pudieses transferir mejor las fuerzas verticales, añadiendo más altura al salto en comparación al squat jump y el CMJ. Eso sería más o menos. Sí. En cuanto a la actividad eléctrica, se ve de manera proximal a distal. ¿Sí? La activación muscular está de proximal a distal debido a la triple extensión que vendrían siendo la extensión de la cadera, de la rodilla y del tobillo. ¿Sí? Y es en este mismo orden en el que se van realizando las activaciones al momento de saltar. Eso, ¿no quieren agregar algo más? O sea, cabe destacar que en un estudio realizado, digo el nombre, ¿no? Sí, yo creo. Por Aedo y Tomás Herrera, mencionaba que en cuanto al el salto de la triple extensión, del salto vertical, por lo menos del CMJ y del Abalakov, mencionaba que principalmente se encontraba diferencia mioeléctrica importante por parte del gastrocnemio lateral, el vasto medial y el vasto lateral, en comparación al glúteo mayor, perdón. Esto igual es importante destacarlo porque implica principalmente que la rodilla es más, o sea, se implica más dentro de un salto vertical en cuanto a la relación con la cadera, que vendría siendo, de todas formas, sin dejar de lado el glúteo mayor como un gran componente de la extensión de la cadera. Claro. Hilando esto un poco con el del braceo en el salto vertical, con lo que vendría siendo el voleibol, ¿alguien sabría algo respecto a eso, a los porcentajes? ¿Porcentajes del salto vertical? ¿No sabías? ¿El braceo? ¿Mm? O sea, lo que dije. ¿Pero eso se cortó? O sea, en porcentaje, al menos en el braceo, la carrera de ataque en el vóley, aporta aproximadamente entre un 10 o un 15% del salto que se puede generar con braceo en comparación al salto que se puede generar sin braceo en el vóley. Eso significa que si un atleta salta un 50 centímetros sin braceo, con el braceo podría alcanzar alrededor de los 55, 57 centímetros que no dejan de ser dentro del vóley. O sea, es harto. Por lo que leí, hablaban de que era difícil determinar el por qué o en qué porcentajes el braceo y ayudaba al salto. ¿Se entiende? Ya sabemos que ayuda. Ahora, ¿de qué manera se ayuda? No solamente ayuda cuando yo elevo los brazos, ¿cierto? Aportando un poco más de energía al momento de saltar, sino que cuando yo hago como como los atletas cuando corren,
el braceo también hace que, por ejemplo, se adhieran un poco más al suelo. Este mismo factor aumenta la cantidad de energía acumulada en la rodilla antes de saltar, o en las piernas en general. Entonces, es por eso que era difícil determinar el porcentaje como tal de los brazos, porque también se aumenta la fuerza excéntrica hecha en las piernas. Por lo tanto, ahí también hay un factor que, si bien tiene que ver con los brazos, es que las piernas acumularon un poco más de energía elástica y también saltaron un poco más. Entonces, eso, yo vi que era difícil como llegar a un consenso respecto a los porcentajes del braceo como tan específicamente. Eso. Bloque informativo. Y bueno, ahí finalmente entendemos que detrás de todo existe una coordinación. Una coordinación, o debiese existir una coordinación para poder hacer lo más óptimo un gesto técnico. Dentro de esta coordinación, y volviendo al salto, hay un paper que habla como de las estrategias óptimas de coordinación muscular para el salto. Y bueno, lo que menciona principalmente es que para un salto vertical eficiente, técnicamente hablando, debiese existir como una secuencia de activación muscular de proximal a distal, que es lo que menciona el bicho, que es de cadera, rodilla y tobillo. Y esa secuencia de activación debiese existir sí o sí. Digamos, si no existe, el sujeto a prueba no va a tener una eficiencia completa en el salto, y por tanto ahí se debiese ya entrar quizás a otros parámetros de trabajo en el aspecto físico, a trabajar, digamos, la parte neuromuscular para que esa secuencia sí ocurra. Ahora, este mismo paper mencionaba que debiese como existir una activación oportuna, como del recto femoral y del gastrocnemio justo antes del despegue. ¿Puedo complementar una cosa? Sí, dale. Bueno, complementando un poco a la Marla, en base a lo que habla del recto femoral y de los isquiotibiales, ¿cierto? Vendría siendo que el recto femoral ejerce potencia desde la cadera hacia las rodillas. En cambio, el isquiotibial transfiere la potencia desde la rodilla hacia las caderas. Y por eso tiene cada uno un factor, uno más en cuanto a la extensión de la rodilla y el salto, y el otro a la flexión de la rodilla y el aterrizaje. Claro, sí, es totalmente cierto lo que decís respecto a los isquios, pero claro, el gastrocnemio, que también era el que mencioné que tenía que tener como una activación oportuna, finalmente, como tú hablas del recto femoral, que transfiere como, sí, bueno, esto era desde la rodilla hasta el tobillo, que es lo que debiese activarse el gastrocnemio justo antes del despegue. Por eso esos dos como músculos son tan importantes en la activación previas al despegue. O sea, a fin de cuentas, cada uno de los músculos que mencionas anteriormente, independiente de la fase quizá de la triple extensión, el mismo aterrizaje, al final de cuentas, dejando de lado todos los músculos del cuerpo, dejando y solamente concentrándonos en los de miembro inferior, a fin de cuentas, cada uno cumple un rol crucial en cierto momento del patrón a realizar. Claro, de las fases del salto, cada uno debiese cumplir su función. De hecho, y volviendo a la parte de los isquiotibiales, que creo que también tiene un factor súper importante en la fase, sobre todo, de aterrizaje del salto, es que hay estudios en donde hablan de la secuencia de activación, que es lo que estaba hablando, es que la fase previa al despegue, cuando se busca la extensión o la máxima extensión de cadera, electromiográficamente hablando, no debiese existir ninguna señal de los isquiotibiales al momento del despegue cuando estemos extendida o la cadera extendida en su máxima extensión.
porque se indicaba que finalmente los músculos, los isquios, como que frenan el salto, entonces actúan como un freno y no permiten que finalmente el salto logre su mayor altura. Y al contrario, es que previo a la fase del aterrizaje, sí debiese tener señales de activación, el isquiotibial, como estábamos mencionando, porque también ayuda un poco a estabilizar el aterrizaje junto a las rodillas para que claramente no exista esa inestabilidad de rodilla que tanto conocemos en los saltos verticales. Bueno, esta coordinación intermuscular vendría siendo también, por ejemplo, uno de los aspectos estudiados por la electromiografía en cuanto a no solamente importa el músculo agonista de un gesto técnico, sino también el antagonista, en donde no solo la activación de uno importa, sino que también al momento de como apagar el músculo contrario al movimiento es igual de trascendente para poder maximizar la eficacia del gesto, por así decirlo. Esto, a fin de cuentas, es lo que explicaría parcialmente lo que mencionábamos al principio de la pregunta que te hice. Lo del, como por ejemplo, que al hecho de que tú estás repitiendo continuamente un patrón de salto vertical, al tú estar continuamente repitiendo el mismo gesto, esto buscaría promover el desarrollo de esa coordinación intramuscular en cuanto a los músculos agonistas y antagonistas en el mismo gesto. Claro, por ejemplo, un ejemplo bien simple a lo que está diciendo Marla, vendría siendo que si yo voy a saltar y mantengo activo tanto los cuádriceps como parcialmente los isquiotibiales, salto menos y gasto más energía eléctrica en ese gesto. La repetición y automatización de esto produciría solamente actividad eléctrica, no sé, en el cuádriceps hasta cierto punto en el que lo necesita y apagaría derechamente o disminuiría los isquiotibiales, permitiendo así un mayor salto y un menor gasto, bueno, no quiero decir gasto energético, sino que una menor actividad eléctrica, mejor dicho. ¿Sí? Sí. Y por ahí como acotando también dentro de un paper que al final habla como de la optimización como muscular de la coordinación o las estrategias de coordinación para un salto más alto. Mencionaba que como saltadores expertos, como que muestran un silencio electromiográfico de los isquiotibiales al momento del despegue, por lo que mencionaba anteriormente, y que no se ve así en saltadores novatos, que tienden a activar los isquiotibiales al momento del despegue. Y también ahí claramente se profundizaba un poco en la repetición, digamos, de los saltos, porque claramente aquellos que son saltadores a nivel elite, pongamos vóley, básquet o todos aquellos deportes que requieran saltos, digamos, están entrenando 2-3 veces en el día, y dentro de esos 2-3 veces en el día saltarán increíblemente mucho en cada entrenamiento, digamos. Entonces, la repetición sí o sí ayuda mucho a que exista esa coordinación muscular eficiente y no se desconfigure a menos que estén lesionados o exista alguna fatiga, que también eso es un factor que ayuda mucho a detectar la electromiografía, que es cuando un deportista puede estar fatigado o cuando esté volviendo de alguna lesión, ya sea rodilla o algún otro que tenga implicancia en el salto. O sea, retomando en ese sentido, lo que a fin de cuentas lo que mediría ciertamente el grado de fatiga en cuanto al grado de la implicación de la electrofisiología sería el grado de la frecuencia en cuanto a la señal electromiográfica. Ahí eso sí. En resumen, eso. Ya, retomando por cierta parte la parte de la fatiga en cuanto a los deportistas, en cierto grado, implicando la electrofisiología, lo que se mide por parte de la fatiga es la frecuencia misma de la señal electromiográfica. Claro. Eso, ¿era solo la acotación? Ah, ya. No preguntas.
Es verdad. Afirmativo. No sé qué más. No, o sea, volviendo también ahí a la electromiografía, finalmente, para quizás el uso electromiográfico dentro de evaluaciones de salto y la eficiencia que puede tener estos, debiésemos siempre estar atentos quizás a la activación que puede tener los cuádriceps o a la no activación que puede tener los cuádriceps antes del despegue, o cuánta activación tienen los cuádriceps al momento del aterrizaje, que no debiese ser superior a la de los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque añadiendo eso, encontré un paper que hablaba de como de la activación preferencial del cuádriceps en atletas femeninas con incremento en la intensidad de la altura del salto en la fase de aterrizaje. ¿Qué decía? Era que, bueno, lo que primeramente buscaba esto era como identificar alteraciones en las estrategias de activación muscular en 3 alturas distintas, que era una caída de un cajón de 15 centímetros, otro de 30 y otro de 45. Y a través de electromiografía de superficie identificaron el semitendinoso, perdón, el bíceps femoral, el recto femoral, el vasto medial y el lateral. Y para ver qué tanto se activaban estos músculos en la fase de aterrizaje en las distintas alturas que comprendía el estudio. Para nuestro... Ya, no creo que sea tanto como nuestra... Para nuestra sorpresa, no creo que sea tanta sorpresa en verdad, porque hay muchos estudios respecto a esto, es que, bueno, a modo general, las atletas femeninas que son saltadoras, en comparación a los masculinos de por sí, tienen mayor índice de riesgo de lesión de ligamento cruzado, netamente por una cuestión anatómica que tenemos las mujeres en comparación a los hombres, que finalmente tenemos más valgo de rodilla, etcétera, etcétera. Y por tanto nuestro ligamento está sometido más a mayor estrés que los atletas masculinos. Y bueno, mencionaban que en la fase de aterrizaje existía como una mayor activación media y máxima del cuádriceps y que casi los isquiotibiales no tenían ninguna implicancia como de activación en la fase de aterrizaje, cosa que dentro de lo que hemos hablado es lo que no debiese ocurrir. Y bueno, complementando esto, explica que casi de 4 a 8, casi son 4 a 8 veces más las veces que se lesionan las mujeres de las rodillas en comparación a los atletas hombres. Y eso es harto. Así que eso, pues ahí quizás hay varios estudios en verdad, muchos estudios que comparan atletas femeninas y masculinas en el vóley, en el básquet y en todos estos deportes que implican saltos, que efectivamente nosotras hacemos más usos del cuádriceps que el isquiotibial para la zona de aterrizaje y por tanto también tenemos mayores lesiones como de tendinopatía rotuliana y todas aquellas que implican la rodilla. Sí, eso. Era un dato extra quizás, porque hay... Mire. Bueno, ahí también a tener la consideración al momento de programar entrenamiento. Sí, la diferenciación al sexo. Diferenciación, claro, por lo menos en esos ámbitos. Agregando un poco lo que vendría siendo el salto. También importante a diferenciar en el salto vendría siendo si es predominante de tobillo o de rodilla. Aquí vamos con esto. Tenemos, por ejemplo, en cuanto al ciclo de estiramiento-acortamiento, más conocido como sea largo, sea corto, en donde tiene que ver con el tiempo de contacto que yo tengo con el suelo, ¿sí? En donde el sea corto vendría siendo el menor tiempo posible, en donde predominantemente vendríamos utilizando el tobillo, o más bien los gastrocnemios, al momento de saltar, como un efecto rebote, ¿sí? Y tenemos el sea largo, que vendría siendo la utilización ya de la rodilla,
en donde el proceso de estiramiento y acortamiento dura mucho más tiempo, de ahí el nombre, y vendría siendo, si bien menos rebote, pero para el voleibol suele ser mayormente utilizado. No sé si quieren hablar algo. Si no me equivoco en términos de tiempo, ese salto o sea, ese sea largo está cercano a los 2 segundos aproximadamente, si no me equivoco, según la literatura. Solamente esa acotación. Mira, el vóley, ¿por qué me río? Ya. Ah, te salió chistoso. No era forma burla, ¿eh? Ya. En el vóley y puede existir también una diferenciación, quizás en cuanto al rol que cumplen dentro de la cancha cada jugador, respecto como a qué quizás a qué tipo de salto podrían trabajar un jugador respecto a otro. ¿A qué quiero llegar con esto? Ya, es que en el vóley vamos a hablar del central. Ahí los que son más conocidos del vóley podrán entender lo que cumple finalmente, el rol que cumple el central dentro de la cancha, que básicamente es bloquear, como que su... Bloqueador central se llama. Literal. Es como su función principal. Y predominantemente ellos necesitan mucho salto rebote, porque, a ver, generalmente los timings de ataque del contrincante por el centro son timing muy pequeños, digamos, de hecho se llaman balones cortos o rápidos. Entonces tienen que, digamos, no precisan de un tiempo para poder flexionar rodillas y saltar a su máxima altura, no. Tienen que rebotar lo antes posible para poder al menos pinchar ese balón y que no pase limpio hacia mitad de la cancha, ¿verdad? Y por los costados, claramente también tiene que llegar muy rápido para poder llegar a bloquear a los costados. Por lo tanto, quizás en el rol que cumplen ellos, si es necesario implementar un poco más el salto de rebote o el sea corto, como era lo que mencionabas, en comparación al sea largo. No excluye uno del otro, pero sí quizás puede tener una predominancia en porcentaje de trabajo del sea corto respecto al largo. No existe como un porcentaje en cuanto se dice trabajar uno de otro, y menos en la especificidad de rol que cumple cada jugador dentro de la cancha, pero por ahí, como quizás conociendo el vóley un poco más y todo, entendiendo quizás los roles que cumple cada jugador, sí podría hacerse una diferenciación de trabajo. Cuanto a la diferenciación de trabajo, o sea, a fin de cuentas sería relevante preparar tanto la parte elástica del ciclo de estiramiento-acortamiento, como también asimismo preparar una parte reactiva en cuanto para preparar ese salto buscando sea corto, continuo, para buscar maximizar los bloqueos dentro del rol. Claro, claramente. Ahora esto es netamente, lo que yo estaba mencionando es netamente el central, porque es como casi el único que debiésemos como excluir o quizás como separar un poco de la preparación del salto que pueden tener el resto de los jugadores, que no cumplen esa función de necesariamente estar bloqueando en un tiempo muy corto para saltar. Los otros tienen el tiempo de ataque, tienen mucho más tiempo para poder realizar el sea largo, que es la flexión y completamente la extensión de cadera, etcétera, para poder saltar mucho más y por ahí también se diferencia quizás uno de otro. Bueno, complementando un poco, también ya hablando más de voleibol de lleno, la armada del balón, el mismo balón tiene mucho menos recorrido con los balones más comunes de los centrales, a diferencia de las esquinas. Por lo tanto, también el central suele ser bastante alto, por lo tanto, más que la altura del salto, es el alcance que tiene el central. Entonces, ya que son altos, tienen harto alcance, por lo tanto, entrenar quizás este efecto de rebote es lo que ellos necesitan, porque necesitan llegar más rápido arriba, más que buscar tanta altura en el salto. ¿Sí? No así los extremos, que tienen mucho más tiempo el opuesto, cuando ataca por uno, por ejemplo, que vendría siendo... Y no encontré, pero no me cabe duda que hablando de deportes de alto rendimiento, donde entrenan, digamos, los clubes
más destacados a nivel mundo deben tener esa separación, quizás incluso, Absolutamente. porque yo ya lo he visto al menos en el calentamiento, que los centrales calientan de una forma, los extremos calientan de otra, las armadoras o calientan de otra forma, entonces al final todos tienen su especificidad dentro de su preparación física, y por ahí sí debo creer que ya deben tener quizás separado este tipo de cosas respecto a los roles. Sí, pues bueno, en cuanto a la especificidad de las posiciones en el vóley, yo creo que cada una tendría su preparación física particular, por así decirlo, en cuanto a cada objetivo que tiene cada posición. Sí, porque yo he visto la preparación al menos de la selección chilena, en donde claramente los líberos trabajan por separado de los que son las armadoras, por separado la preparación física, por separado de los que son las centrales y por separado de lo que son las puntas. Tienen su preparación física específica y por eso digo que debiese existir sí o sí esta diferenciación. No sé si añaden algo más. Bueno, dando de cierta manera un cierre a lo que esté haciendo esta conversación orgánica, dinámica, humana, yo creo que ese es el concepto. Completamente fluida. Pero no así erróneo, no así, sí. Aquí hubo búsqueda, hubo estudio, y nos juntamos acá para que fuera lo más genuino posible. Así que eso. ¿Algo más que agregar? No, principalmente. O sea, a fin de cuentas nos juntamos, investigamos acerca del tema, tratamos de ligar los temas en común, de interés. Y bien, aquí estábamos cerrando ya el episodio del podcast. Hubo una pequeña falla del audio, por lo que voy a decirlo en voz en off. Estamos dándole el cierre al capítulo y estamos dando las gracias a los patrocinadores Semiam, Electroset y Macbeth Departamentos por brindarnos el apoyo para grabar este primer episodio del podcast.